Mi nombre es José Schulman, soy el secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Y en realidad cuando hablo de los temas de represión y dominación, lo hago desde el lugar de haber sido víctima del terrorismo de Estado y de haber estudiado durante estos 30 años las razones que llevaron a mi generación a esa situación. Nosotros, los pueblos americanos, tenemos una identidad que es el resultado de haber sido todos víctimas de una conquista militar. La conquista militar europea que dio lugar a lo que hoy conocemos como nuestra América. Y lo primero que quería decir cuando hablamos de nuevas formas de dominación, que cuando explicamos que hay realmente nuevas formas de dominación y de represión y de control social, y puntualmente del modo en que hoy funcionan el aparato armado del Estado, nunca hay que exagerar lo nuevo, puesto que en nuestra América hay una continuidad de las formas de represión y de control y de dominación cuyo origen justamente está en la conquista española, en el modo en que esa España que había vencido a los moros se traslada al continente y de esa alianza primigenia de la espada y la cruz que va a marcar toda nuestra historia. Hay entonces en las formas de represión elementos de continuidad y de renovación, de continuidad y ruptura, siempre que tengamos claro que el Estado tiene como función original y como elemento articulador de el enorme conjunto de instituciones, creencias, elementos ideales, relaciones de dominación y de poder, pero todo eso está articulado por una única función bicéfala, doble, que es la de asegurar el ciclo de negocios y asegurar que los que viven mal y son explotados se mantengan bajo un cierto control. Hay en toda nuestra América un elemento que es relativamente nuevo, que a diferencia del periodo de los años 60, 70, el periodo de las dictaduras, en el territorio donde habitan los pobres, los trabajadores, las mujeres, los pueblos originarios, hay una evidente ampliación de las funciones estatales. Hay una extensión del Estado que definitivamente terminó de ocupar todo el espacio geográfico de nuestra América, pero de una manera, por lo menos en la Argentina y en muchos otros países, bastante novedosa, que algunos investigadores denominan como zona gris, que refiere a que hay una ambigüedad en donde algunas funciones estatales no están administradas por el aparato estatal puro, simple, explícito, sino que están administradas por un sujeto que se repite en muchos países de América, que vendría a ser el resultado de la alianza entre las mafias delictivas, los punteros políticos y la propia fuerza de seguridad, policía, gendarmería, Guardia Nacional, según sea el nombre. Y ese nuevo sujeto, que ejerce nuevas funciones represivas, se corresponde al momento en que la civilización capitalista comienza su periodo de decadencia y desaparición, que puede ser un periodo largo y que puede llegar a ser un periodo muy doloroso para la humanidad, porque
si algún futuro imagina el capitalismo, es un futuro en donde ellos logren transformar el mundo en algo parecido a lo que hicieron con Irak, con Libia, con Afganistán, o sea, países que fueron no solo devastados, sino caotizados, es decir, transformarlos en un espacio en donde el orden predominante sea el desorden, y en ese desorden ellos puedan asegurar lo fundamental que en cada lugar buscan de su ciclo de negocios, que como sabemos hoy tiene que ver con los insumos que están en crisis para el funcionamiento del capitalismo mundial, que son la energía, los alimentos, el agua, que tanto abundan en nuestra América y que tantos ellos desean. Hay entonces un nuevo momento en la forma de reprimir, de controlar y de dominar, que se corresponde con un ciclo mundial. Y hay una pregunta que debemos hacernos desde países como la Argentina, que vamos a cumplir en diciembre 30 años de que terminó la dictadura militar, y años más, años menos, en buena parte de América Latina las dictaduras militares hace tiempo que no existen, aunque para mostrar lo ilusorio de creer de que los fenómenos nuevos son tan nuevos que anulan lo anterior. En los años 80 casi todos creían de que nunca más iba a haber golpe de Estado en América Latina, ya sea porque se magnificara, idealizara la democracia, o ya sea porque se consideraba que con los gobiernos conciliadores y claudicantes el imperio no iba a tener ninguna necesidad de aplicar la vieja fórmula que terminó aplicando en Honduras, en Paraguay, y que intentó en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela. Entiendo yo que confirmando esta primera idea que tratamos de proponer para pensar, de que no se debe nunca exagerar sobre la renovación de los modos de dominación del Estado, y más bien pensar que lo que predomina es la continuidad, lo que es raigal, lo que tiene de estructural, de permanente en el Estado, que es justamente esa combinación de explotación y de dominación. Pero en la Argentina, pero también en Brasil, en Uruguay, en Venezuela, en Ecuador, en países que han producido rupturas con el orden neoliberal, creo que hay que hacernos una pregunta, que es ¿por qué continúa la cultura represora en las organizaciones armadas del Estado? Que, como explicó el doctor Echeverri, han dejado de ser fundamentalmente los ejércitos, que sufrieron la gran derrota política del agotamiento de las dictaduras de los años 70, y que hoy transcurren por espacios como las policías, las gendarmerías, fuerzas paramilitares, bueno, para no entrar en la especificidad de Colombia que fue abordada. Lo real es que en toda América Latina continúa la ejecución judicial la ejecución sumaria extrajudicial, que en la Argentina denominamos gatillo fácil, que en otros países tiene otro nombre, que es la eliminación sistemática constante de los niños pobres que no tienen lugar en esta sociedad, por medio de acciones policiales que se encubren como enfrentamiento con pequeños bandidos o pequeños delincuentes. Lo real es que en toda América Latina las cárceles y sobre todo las seccionales de policía siguen siendo espacios para la tortura física, psíquica, para la destrucción de la humanidad de los seres. Lo real es que las cárceles en toda América Latina siguen siendo sitios de destrucción de la subjetividad y de ampliación del círculo de negocios mafiosos que es la delincuencia. Entonces,
lo que queremos proponer es la siguiente idea, que es de que una cultura represora no se vence con acciones culturales, aunque parezca extraño. Y es que, al menos en Argentina y en buena parte de los países que han tenido gobiernos progresistas, hemos sufrido la ilusión de creer que con un acto gestual, cultural, o con un curso de derechos humanos, o bajando un cuadro, o subiendo un cuadro, o haciendo un monumento, o haciendo un proceso de reparación material, simbólica o judicial de los que sufrieron anteriores represiones, se va a terminar con la cultura represora. Y la cultura represora sigue colita, sigue vivita y coleando, sigue viviendo, sigue reproduciéndose. Porque justamente una cultura represora se nutre de una práctica represora, y una práctica represora se nutre de la anterior práctica represora. Y lo que no hemos podido en los países de América Latina, salvo en Cuba, es producir un corte que interrumpa la reproducción de las prácticas represoras que alimentan la cultura represora, y que esa cultura represora realimenta esa práctica represora. Lo que queremos decir para terminar, y como última idea de todo el curso, es que el capitalismo es incapaz de garantizar el pleno acceso a todos los derechos humanos para todos por su esencia económica. Y el progresismo, el posibilismo, es incapaz de terminar con la violencia institucional, porque no se anima a cortar de raíz la continuidad de las fuerzas represoras. El único país en América Latina donde no se tortura, el único país de América Latina donde las Fuerzas Armadas, la policía, las agencias de seguridad no han matado a nadie, no han torturado a nadie durante décadas y décadas, es Cuba. ¿Y por qué es Cuba? Porque el proceso popular de lucha contra la dictadura en Cuba, que comenzó un 1 de enero de 1959, lo primero que hizo fue reformular de raíz el poder judicial, el poder policial y el poder militar. La idea es que no es que las reformas tibias y pequeñas resuelvan los grandes problemas del hombre y terminen con la represión y terminen con la violación cotidiana de derechos humanos, y que entonces el cambio, la ruptura, la liberación nacional y social sería algo así como un lujo que nos damos después de resolver los problemas, sino simplemente, contundentemente, dramáticamente, para que haya democracia en nuestros países, para que se cumplan los derechos humanos de verdad hay que conquistar la segunda y definitiva independencia de nuestros pueblos, que en el siglo XXI no tiene otro nombre que el del socialismo del siglo XXI o el socialismo en el siglo XXI. Entre la idea de la plena vigencia de los derechos humanos y la idea de terminar con el capitalismo hay una identidad total que se confirma en la incapacidad de todas las formas que permiten la vigencia y la reproducción del capitalismo para terminar con la represión y con la cultura represora. Así pues, podríamos decir que así como Tomás Borges en los 80 decía que quien quiera democracia verdadera deberá luchar por la independencia nacional, nosotros podríamos decir que quien quiera la segunda y definitiva independencia de nuestros pueblos deberá luchar también irreversiblemente por la verdadera democracia, que comienza por terminar la presencia de los elementos represores en todas las fuerzas armadas del Estado y en el Estado en general.